Muy buenas noches. Agradezco al Colegio Médico por la nueva participación en este reto y saludo a toda la población que nos escucha esta noche. El día de hoy vamos a tocar un tema netamente pragmático, porque ya ha sido tocado muchas veces en los diversos webinars que hemos estado viendo en el momento actual, pero yo creo que hay muchas cosas importantes que debiéramos darle referencia en relación a lo que viene sucediendo con el COVID-19. Estos son los puntos que vamos a detallar el día de hoy y que no vamos a extendernos en demasía en algunos puntos cardinales que probablemente ustedes ya lo conocen. Los objetivos del día de hoy son básicamente interpretar la fisiopatología de las manifestaciones tomográficas, en tratar de interpretar, conocer cuáles son los eventos fisiopatológicos globales que se pueden observar en imágenes. Y una vez interpretadas en imágenes, lo que tenemos que hacer es deslindar qué terminología se emplea en su desarrollo global. Muy bien. En cuanto al COVID-19, básicamente todos sabemos que es un virus sumamente contagioso, la transmisión es a través de personas, fomites en el momento actual, y que probablemente el grupo de transmisión más alto es de los portadores asintomáticos, aquel grupo de personas que probablemente tengan las pruebas moleculares, pruebas rápidas positivas, pero no muestran ningún tipo de sintomatología clínica. El periodo de incubación es oscilante según las diversas revisiones que vamos a mostrarlas. Usualmente va entre 14 a 21 días y se considera que un periodo habitual en nuestro medio oscila entre 4 a 5 días desde el momento del contacto. Los espectros de severidad son variables en el momento actual. La distribución es diversa. La clasificación de WU considera que esta es la más asertiva, la de leve, severa, crítica, en la cual nos da una clasificación mucho más acertada, que lo vamos a mostrar más adelante en tomografía, que cumple mucho los patrones específicos de desarrollo de severidad clínica. Los factores de riesgo juegan un papel fundamental en la evaluación de imágenes, dado que vamos a encontrar gran severidad de daño, básicamente en aquel grupo de personas que tienen más de 65 años y que tengan comorbilidades asociadas, que es lo que habitualmente observamos. Las características clínicas ya todos los conocemos. Generalmente un paciente con COVID se caracteriza porque en más del 85% de los casos se va a presentar con fiebre, un grupo de 70% aproximadamente se presenta tos, y en grupos inferiores ya la disnea asociada en este grupo. Usualmente también se asocian otros signos extrapulmonares, que son los que habitualmente le dan este complejo tan parsimonioso de desarrollo a esta enfermedad. Esta es la que probablemente en el momento actual, según la revisión de Lancet, nos muestra el mejor desarrollo de cómo está siendo la evolución clínica de las manifestaciones de esta enfermedad. Básicamente se clasifican en dos grupos, en aquel grupo de sobrevivientes y en el grupo de fallecidos, en el cual en el grupo de los sobrevivientes, más o menos hasta las 2 primeras semanas es preponderante la fiebre. Y la tos persiste por lo menos durante las 3 primeras semanas, a diferencia del grupo de los cuales fallecen, en el cual no existe mucha variación global entre la fiebre y la tos. Pero lo que sí se nota en su variabilidad es la representación de la disnea, que usualmente, aunque su tiempo de evolución es temprana en ambos grupos, más o menos al final de la primera semana, se van a extender hasta en promedio los 18 o 21 días. ¿Por qué es importante esta analogía? Porque usualmente los procesos sépticos y el distrés respiratorio oscila en el grupo 10, más o menos en el día 10, perdón, del desarrollo de las personas sobrevivientes, mientras que en el grupo de personas que se van a complicar y van a terminar falleciendo, usualmente se estaciona en 2 días posteriores, día 12, y con falla orgánica múltiple en los días posteriores. Entonces, esto nos lleva a ver que siendo parsimoniosos en el seguimiento de cómo va apareciendo la fiebre, la tos, la disnea, también podemos hacer un acercamiento aproximado en imágenes. Ya todos conocemos que dentro de las definiciones previas que deberíamos conocer de lo que es la división de los grupos con patologías están los asintomáticos, en aquel en el cual tienen pruebas moleculares positivas, pero no muestran síntomas. En el grupo de la enfermedad leve, aquellos que ya tienen las manifestaciones expresadas, pero que en imágenes usualmente o no visualizamos o vamos a ver rasgos muy leves de desarrollo de enfermedad, principalmente en radiografías.
En los pacientes con enfermedad moderada y grave, básicamente ahí es donde vamos a poder observar todos los patrones tomográficos que en breve las vamos a detallar, y evidentemente en los pacientes con enfermedad crítica ya no va a ser necesidad de la evolución de las imágenes, puesto que su mismo estado de postración y su falla orgánica nos van a dar a entender que las imágenes tomográficas son de mayor severidad. ¿Cómo arranca el desarrollo de este proceso? Todos conocemos el aspecto habitual del SARS-CoV-2, que tiene una serie de proteínas estructurales y no estructurales. De esas proteínas estructurales representadas en este esquema, probablemente la que nos interesa en este momento es la proteína Spike, que es la proteína que en su contexto global es la que se va a unir a través de sus fragmentos S1, S2, a la enzima convertidora de angiotensina existente en la membrana celular de las células, principalmente en este caso de los neumocitos a nivel de los alvéolos. Esta fusión es prácticamente posible gracias a la interpretación de esta proteína de transmembrana, en la cual el SARS-CoV se liga específicamente a la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, y esta fusión es facilitada por la proteína serina transmembrana de tipo 2, la cual lo que va a hacer es condicionar a que el segmento S1, S2 de la proteína Spike se escinde, y esto favorece el ingreso hacia el interior de la célula. Esta cascada, que probablemente todos los conocemos y ya hemos tratado de interpretar desde el momento de ingreso, desde el punto de fusión con su proteína de la enzima convertidora y la proteína serina transmembrana de tipo 2, que facilita a que se forme un endosoma, y una vez ingresado el virión dentro de la célula huésped, empieza a degradarse, y por los cambios de variabilidad existente en sus concentraciones de iones hidrógenos, se considera un medio muy ácido, lo cual facilita que se libera el ARN, y esta liberación del ARN va a ser a nivel de los ribosomas que están ligados al retículo endoplasmático granuloso, la síntesis inicial de una serie de megaproteínas, y esta liberación de megaproteínas van a ser escindidas para transformarse en proteínas más pequeñas, y dentro de este grupo complejo de proteínas que se sintetizan, básicamente la que interesa va a ser la transcriptasa reversa. Esa transcriptasa, perdón, la ARN polimerasa. Esa ARN polimerasa básicamente va a ser importante porque es la que va a dar a pie a que se formen mayor cadenas de ARN, y conjuntamente con el otro bloque de proteínas sintetizadas van a ser formadas netamente las proteínas estructurales y las proteínas no estructurales para luego ser eliminadas. Este grupo, que bueno, básicamente sería todo un concepto netamente inmunológico, tiene mucho sentido dentro de la evolución de las imágenes. Y para explicar ahora ese detalle pasamos a este esquema más didáctico. Tenemos entonces el virión, en este caso los coronavirus, ligándose a los receptores CK2. Ingresan al interior de la célula y generan una respuesta inflamatoria global, en el cual se activan macrófagos, se activan una serie de elementos propios de evolución de la célula, condicionando de que se desencadene una respuesta global de activación de macrófagos, neumocitos tipo 2, y eso condiciona de que empiece a sufrir la célula alteración en su contexto global, formándose en este caso apoptosis, cambios inflamatorios, y en su entorno global condiciona de que aparezcan las primeras, segunda y tercera línea de defensa, de tal forma que los neutrófilos, al no poder responder adecuadamente en este evento, va a condicionar a que se activen los macrófagos van a empezar a liberar mayor concentraciones de interleucina 1, interleucina 2, principalmente interleucina 2 e interleucina 8, y eso va a condicionar de que se genere una masiva respuesta inflamatoria. La respuesta masiva inflamatoria va a condicionar cambios estructurales en este saco alveolar, lo cual a su vez va a condicionar edema, lo que está representado de color azul, y este edema en global va a considerar alteración de la membrana, lo que se considera como membrana hialina, y estos cambios estructurales con membrana hialina en su entorno va a generar de que el capilar también se altere y se empiecen a formar sacos de afectación de trombos blancos, trombos rojos, condicionando a nivel endotelial. Ese efecto de desarrollo es lo que produce el denominado daño alveolar agudo difuso.
ese daño alveolar agudo difuso, eso explicaría el desarrollo global de cómo se forma esta cascada inflamatoria en el interior del alveolo, con formación de edema intersticial, membrana hialina y alteración del endotelio capilar. Ese endotelio capilar, como están observando en las imágenes, altera la adherencia a través de los ICAM, BICAM, generalmente de todos los componentes de los glóbulos blancos. Eso altera la superficie endotelial, se activan las proteínas de von Willebrand y esto genera de que las plaquetas se liguen a la superficie por la afectación de las fibras de elastina, de colágenos que están siendo mostradas, y eso genera los trombos blancos que van a condicionar trombos rojos y van a formar paquetes de fibrina, y la fibrina laxa se va a transformar en fibrina densa y va a generar paquetes de trombos, que es lo que se está evaluando en este efecto. Eso va a generar toda una cascada inflamatoria global, que es lo que va a generar la respuesta inflamatoria propiamente activada por la presentación de los agentes virales hacia los neumocitos. Y eso genera toda la cascada de proceso inflamatorio. Esas imágenes representadas, nosotros podemos darle su desarrollo global dentro de las imágenes. Acá tenemos, por ejemplo, la representación de un saco alveolar en el cual tenemos a los neumocitos tipo 2, a los neumocitos tipo 1, a los alveolos, a los macrófagos alveolares con su surfactante habitual existente en el interior de esta célula. Esto, por imágenes, básicamente no mostraría ninguna variación en los estudios tomográficos. Pero conforme la respuesta inflamatoria se vaya incrementando por el ingreso de los agentes virales, se activan los interferones, las interleucinas y se da inicio a la tormenta de citoquinas, entonces también empieza a surgir cambios en los estudios tomográficos. Como estos eventos ocurren en los primeros días del desarrollo desde el ingreso del agente, el estudio tomográfico tampoco mostrará mayor variación significativa. Pero conforme la respuesta inflamatoria sea mucho más marcada, empiece a aparecer membranas hialinas, empiece a aparecer exudados, debris en el interior del saco alveolar, va a empezar a condicionar que se afecte la alteración de la hematosis. Al haber alteración del intercambio gaseoso, va a condicionar que incremente la opacidad, incremente la atenuación a nivel de los estudios tomográficos y que va a estar dándonos imágenes características, como en este caso vidrio esmerilado, que es propio de esta fase de desarrollo. Y conforme el exudado sea mucho más representativo y exista mayor representación de desarrollo, y con colapso total y con gran presencia de exudados, va a condicionar que la respuesta tomográfica sea mucho más seria, con incremento de la atenuación de todo el parénquima pulmonar. Esto es lo que Gralinsky mostraba inicialmente en su desarrollo fisiopatológico de la evolución y concordancia del desarrollo histológico anatomopatológico con la evolución de las imágenes. Nosotros también podemos esto representarlo en función a lo que explica el mecanismo de Frank Starling, en el cual tenemos aquí la representación de un alveolo habitual con la representación de un capilar habitual, y que según el principio de las fuerzas hidrostáticas de la variabilidad de las presiones, básicamente las fuerzas que mantienen el equilibrio está básicamente para que la cantidad de líquido pueda pasar al alveolo, tendría que ser superado por la resistencia de la presión existente en el alveolo y regulado por las presiones coloidosmóticas existentes en ambos grupos. Usualmente esto está en equilibrio debido a que existe una constante de capilaridad de pared. Esta constante no es afectada, pero en el momento en el cual tenemos la infección por COVID-19, el ingreso de los agentes virales va a producir alteración y daño endotelial. La alteración del daño endotelial va a producir que las uniones intercelulares, los desmosomas, las zonas de oclusión, las zonas de adherencia, sean alteradas. Al romperse estas zonas de alteración, van a permitir el ingreso de mayor cantidad de líquido del capilar hacia el interior del saco alveolar, incrementado básicamente por la alteración de las fuerzas y las variaciones de presiones existentes en esta área. Eso va a condicionar que ingrese mayor cantidad de líquido al saco alveolar, y eso va a ser representado como incremento de la atenuación en las radiografías o incremento de las opacidades también en estudios tomográficos, que es lo que básicamente explica este mecanismo de Starling. A veces es muy difícil diferenciarlo, y por eso es importante diferenciar si es producido básicamente por daño endotelial
o es producido por incremento de las fuerzas de presión hidrostática, lo cual podría condicionar que esta variabilidad de presiones esté asociado a otras patologías que producen lo mismo, vidrio esmerilado, alteración de la opacidad, alteración de la atenuación, pero que ya están asociados a incrementos de dimensiones del corazón, cardiomegalia, distribución central, que usualmente son totalmente diferentes al estudio anterior, en el cual nos mostraba otro tipo de desarrollo por alteración básicamente de la membrana en el COVID-19, a diferencia de que cuando no es alterada la membrana celular, sino es producida por variabilidad de las presiones en el capilar, es lo que habitualmente estos rangos de presión se expresan en el edema pulmonar cardiogénico. Eso es importante poderlo diferenciar cuando se hace el diagnóstico diferencial de las opacidades existentes. Desde el punto de vista inmunopatológico, para poder explicar cómo se va formando el vidrio esmerilado, la consolidación, necesitamos necesariamente conocer los conceptos anatomopatológicos. Probablemente el que tiene más peso en el momento actual es la revisión de Tai y colaboradores. Este grupo considera que el daño epitelial alveolar básicamente tiene dos conceptos. Uno, que tenga un elemento disfuncional y que esto condiciona factores no regulados, y otra que tenga una función regulada, lo cual básicamente condicionaría de que en pacientes adultos, adultos mayores sobre todo, y pacientes que tengan más de 60 años, que esté asociado a comorbilidad, tendrán mayor tendencia a hacer tormenta de citoquinas o síndrome de liberación de citoquinas. Al tener mayor factibilidad, a tener mayor posibilidad de hacer tormenta de citoquinas, por lo tanto, la respuesta inflamatoria será más exagerada en este grupo de desarrollo. ¿Por qué es importante hacer la aclaración en ese esquema? Porque según la revisión de Tai, cuando ingresa el agente viral y se produce toda la variabilidad que hemos hecho en la explicación en diapositivas posteriores, lo que nos llamó la atención básicamente es que la célula, al estar entrando en un proceso inflamatorio, surge en una respuesta de querer producir su muerte programada, pero no como apoptosis en forma global, sino como piroptosis, que viene a ser una respuesta, es una muerte celular con respuesta inflamatoria exagerada. Y esa respuesta inflamatoria exagerada nos da a entender de que la célula en el momento de estar falleciendo, en vez de tener una muerte programada, condiciona una gran respuesta inflamatoria a mayor liberación de citoquinas, y esa mayor liberación de citoquinas genera un círculo vicioso de activación de macrófagos, linfocitos, natural killer, que generan y propugnan a una mayor respuesta inflamatoria en el entorno de la célula que está falleciendo, en este caso el neumocito. Frente a ello, según Tai, hay dos respuestas. La primera es que los agentes virales hayan sido rodeados por anticuerpos específicos y se genera una respuesta inmune eficiente, de tal forma que el sujeto no va a poder manifestar manifestaciones clínicas, que es lo que habitualmente encontramos en los sujetos asintomáticos o presintomáticos, en el cual es controlado la respuesta inmediatamente. Pero también existirá otro grupo, usualmente en los mayores de 65 años y en los que tienen comorbilidades, en el cual la apoptosis de la célula va a condicionar piroptosis, y esa piroptosis va a generar una respuesta inflamatoria exagerada con mayor daño y mayor activación de células, que es lo que produce toda la cascada inflamatoria que mostramos en diapositivas anteriores. Según esto, la diferenciación de cómo evoluciona el proceso inflamatorio sería clasificado en tres fases. En una fase exudativa, donde predominan las membranas hialinas y existe una gran respuesta inflamatoria. Una fase proliferativa, donde los fibroblastos van a tratar de paliar y mejorar este evento, formando mayor cantidad de fibras colágenas para evitar que esto siga teniendo mayor daño y mayor lesión endotelial. Y una respuesta en fase fibrótica, en la cual se trata de cicatrizar todos los procesos anteriormente inflamatorios producidos. Esto ya fue presentado anteriormente en estudios, y los estudios referían que los primeros días de desarrollo se caracterizan básicamente porque existe una respuesta inflamatoria edematosa, que es lo que debiera verse inicialmente dentro del desarrollo del saco alveolar, y que posteriormente a ese desarrollo empieza a aparecer del día 1, del día 2, la interpretación de membranas hialinas en el interior de los sacos alveolares, asociados a una gran hiperplasia de los neumocitos que están tratando de recuperar y nuevamente estructurar
la lesión endotelial existente en su estructura interna. Esto se asocia a la presencia de fibroblastos que tratan de reparar y evitar que se siga dañando, básicamente entendido como fibrosis intersticial. Estos eventos se pueden explicar desde el punto de vista de imágenes de la siguiente forma. Si tenemos la primera fase en la cual existe la respuesta inflamatoria y se está acumulando exudado dentro del saquito alveolar, y lo cual se puede representar en el estudio histológico como un gran acúmulo de contenido exudado dentro del saco alveolar, esto en imágenes nos daría la representación de opacidades o de incremento de la atenuación, que habitualmente es el aspecto típico del vidrio esmerilado, que es lo que habitualmente observamos en los estudios tomográficos. Si este acúmulo, por la tormenta de citoquinas, por la alteración de las leyes de Starling, se va acumulando mayor concentración de exudado, entonces el exudado va a cubrir prácticamente todo el saco alveolar y todo el trayecto respiratorio, por lo tanto la hematosis va a ser casi insuficiente. Esta representación de imagen nos va a dar origen a que probablemente existe una repercusión con engrosamiento y formación de mayor cantidad de membranas hialinas. Esto nos representará en imágenes como incrementos de la atenuación de mayor severidad que se consideran como consolidación, que es lo que habitualmente se observa en este tipo de desarrollos. Si esto no va a mejoría y la respuesta inflamatoria no está siendo controlada, se comunicará a través de los canales del Lambert, de los poros de Kohn, y se producirá mayor daño alveolar. La comunicación y el mayor daño alveolar condicionará de que exista mayor compromiso inflamatorio, y ahí se tendrá dos respuestas. Uno, de que inicialmente se tenía un componente inflamatorio tipo vidrio delustrado, tipo padrón empedrado, y conforme pasan los días, si la respuesta inflamatoria es adecuada, entonces se recuperará el aspecto habitual del parénquima pulmonar. Pero si la respuesta inflamatoria, como en el día 27 de mayo, que es donde se inicia el proceso y se observa áreas de consolidación, áreas de vidrio esmerilado, no es adecuado y el tejido organizado empieza a tener mayor respuesta inflamatoria, entonces tendremos cambios residuales por la afectación y por la proliferación de fibroblastos. Se generará áreas de mayor concentración de fibras de colágeno, fibras elásticas que producirán retracción, neumatoceles, bronquiectasias dentro del parénquima pulmonar habitual. Entonces existe una relación directa existente entre los cambios anatomopatológicos existentes desde el punto de vista histológico con la representación de imágenes, de tal forma que nosotros solamente haciendo la representación global de determinado aspecto de la imagen podemos afirmar en qué estadio evolutivo de la enfermedad se encuentra para que el clínico pueda abordar y determinar qué tipo de terapéutica o manejo respectivo podría ejecutar. Ahí la importancia de restablecer la relación entre los conceptos histológicos con los conceptos de imágenes existentes, que básicamente tienen secuencia temporal. Y entonces, en resumen, podríamos afirmar que cuando el exudado, el componente inflamatorio, se encuentra dentro del saco alveolar y todavía existe un poco de cambio de hematosis, las imágenes serán tenuemente evaluadas, que es lo que se denomina vidrio esmerilado. Cuando el componente inflamatorio ya obtura prácticamente todo el saco alveolar y ya no se realiza una hematosis adecuada, significa que el paciente está con mayor severidad, por lo tanto se visualizará dentro de las imágenes como áreas de consolidación, como áreas de patrón en empedrado loco, que es lo que caracteriza en esta etapa. Y cuando la respuesta inflamatoria está en proceso de remisión, se está tratando de evitar que haya menor lesión celular, que las fibras de colágeno están tratando de organizar y reestructurar para evitar que sigan ingresando por incremento y variabilidad de las presiones hidrostáticas. Entonces, en esta etapa de regeneración o cicatrización, generará cambios, ya sea radiológicos, en el cual existe una alteración de la morfología o habrá mejora dependiendo del caso, que es lo que vamos a analizar en el contexto de las imágenes. Acá tenemos un ejemplo claro de cómo en una fase exudativa ejecutada en el 22 de abril muestra variaciones con respecto al 26 de abril, en el cual inicialmente existían imágenes de aspecto vidrio esmerilado y conforme la representación de las imágenes ocurren en el tiempo, desaparecen, lo cual indica que la respuesta inflamatoria ha sido adecuada.
Actualmente lo que se trata de usar es tomografía con bajo nivel de radiación, y dentro de los esquemas que tenemos no existentes, muchos de ellos en nuestro medio, en la realidad de nuestro país, es los sistemas de tomografía dual o de doble energía, en el cual lo que tratan de hacer es interpretar básicamente con 40 kiloelectrovoltios cuánto es el nivel de proceso inflamatorio existente. Y si se le aumenta la cantidad de kiloelectrovoltios, podemos determinar si existe variación o no en la captación del contraste. Esto, con la evaluación de la tomografía dual, nos permite también medir cuánta variabilidad existe en este grupo. Eso, evaluado en valores numéricos, nos da una proporción de qué proporción de valor numérico de atenuación existe, y eso indirectamente nos da a entender si el proceso inflamatorio está yendo en mejoría o está yendo en un proceso de mayor severidad. Lo mismo hace el PET-CT. El PET-CT, a través de la aplicación del 5-fluorodesoxiglucosa, que es básicamente un isótopo que nos mide el nivel de catabolismo existente en las células. Si este es un proceso netamente inflamatorio en un estudio tomográfico básico, cuando se realice el PET-CT va a resaltar, van a ser elementos de brillo, y estos elementos de brillo nos están indicando que a este nivel existe mayor metabolismo, y al indicarnos que hay mayor metabolismo nos está sugiriendo indirectamente que a este nivel existe mayor comportamiento inflamatorio. Volvemos al esquema básico planteado por Wu y colaboradores, representado en el estudio anterior que nos tocó exponer el mes pasado, y en el cual nos daba a entender lo siguiente: para poder nosotros interpretar frente a qué grupo de pacientes debemos explorar con radiografías, tomografías u otros medios de elaboración, básicamente tenemos que tener en consideración que más del 80% de las personas infectadas van a formar parte de la enfermedad leve, van a formar parte de los grupos asintomáticos o con enfermedad subclínica o neumonía leve. Y de este 81%, básicamente el 15% va a pasar al grupo de las enfermedades graves, que usualmente representan el 14%, y los que consideran dentro de la enfermedad crítica representan el 5%. Básicamente, si uno lo toma en proporciones, sería el 80% representan enfermedades leves y el 20% representan las enfermedades graves y críticas, que son las que forman este grupo tan diverso. ¿Por qué era importante dar a conocer esta interpretación? Porque según el esquema de Siddiqui, se había observado que la primera fase es básicamente donde existe la interpretación y la presencia de la respuesta viral. Después de ello viene la tormenta de citoquinas, en el cual existe básicamente una respuesta, tanto en sus estadios pulmonares, básicamente. Y si esta respuesta no es adecuadamente equilibrada, va a generar una gran respuesta inflamatoria, que según el contexto global de cómo va surgiendo tanto las manifestaciones clínicas y la evolución en las pruebas de laboratorio, nos dan a entender también cómo va evolucionando el concepto de imágenes en este esquema didáctico desde el punto de vista radiográfico. El mismo aspecto tiene la tomografía. En la tomografía, si la representación está en los estadios iniciales, usualmente se visualizará vidrio esmerilado. Si estamos en las fases pulmonares, se visualizará áreas de empedrado, áreas de consolidación. Y si la respuesta inflamatoria y la tormenta de citoquinas está produciendo mayor respuesta inflamatoria, se visualizará ya áreas de mayor severidad de consolidación. Se puede visualizar inclusive áreas de fusión pleural con áreas de distorsión de la arquitectura parenquimal pulmonar, que es lo que vamos a tratar de entender cómo se correlaciona en función a este esquema planteado por Siddiqui. Todo comenzaría a partir del día 0. Ingresa el paciente, está en contacto y está en su periodo de incubación. Entonces, los primeros días donde existe el daño alveolar agudo, usualmente la interpretación de imágenes es pobre y no se va a lograr identificar. Conforme el proceso inflamatorio infeccioso esté pasando y llegamos al día 7 o 10, probablemente ya empiece a haber cambios en las imágenes tomográficas, lo cual se considera como neumonía en organización. Y ya en los días finales van a surgir los periodos de fibrosis y de reparación. Este desarrollo global va a ser representado dentro del daño alveolar agudo difuso como vidrio esmerilado, y cuando estamos en el día 7-10, lo que va a aparecer básicamente es el empedrado loco y las áreas de consolidación. Y cuando estamos básicamente en los periodos intermedios entre el día 10 al día 14, básicamente aparece el signo del halo invertido,
Y en los estadios finales usualmente aparecen ya las bandas subpleurales y los cambios de fibrosis. Estos están directamente relacionados con el mayor o menor compromiso y con la afectación de ese grupo del 80 y 20% que hacíamos en referencia. ¿Por qué es importante esa diferenciación? Porque si el paciente no está evolucionando adecuadamente, estos elementos descritos van a empezar a darnos signos de progresión de la enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Que el vidrio esmerilado, el patrón en vidrio esmerilado, las áreas de consolidación, el patrón en empedrado loco, el derrame pleural, el tromboembolismo pulmonar nos van a indicar de que se está yendo a mayor severidad. Y al ir a mayor severidad, eso nos va a condicionar que este paciente probablemente va a terminar en la muerte. Pero si las respuestas inflamatorias no son tan exacerbadas y no hay tanto predominio, probablemente este elemento va a ir en el proceso de la recuperación. Entonces, de acá podríamos sacar un primer concepto. Existe un desarrollo global dentro de la historia natural del COVID-19 en el cual, mientras va surgiendo daños específicos de evolución del proceso inflamatorio, esos mismos elementos pueden ser evaluados en imágenes y nosotros podemos determinar mediante la interpretación de las imágenes frente a aproximadamente en qué día evolutivo de la historia natural del COVID-19 nos encontramos. Para poder interpretar este desarrollo tenemos que conocer un poco de la anatomía del lobulillo pulmonar secundario. Por lo tanto, si nosotros partamos de las vías de conducción habituales, tenemos que recordar que está constituido y rodeado por las venas pulmonares, las arterias pulmonares, y todo esto está dentro del enfoque de los pulmones. Y dentro de los pulmones están los lobulillos pulmonares. Estos lobulillos pulmonares nos dan a entender que están distribuidos de forma dispersa en el parénquima pulmonar. Si nosotros quisiéramos ver por imágenes un alveolo, pues sería imposible y poco probable tratar de ver un alveolo dentro del estudio de imágenes. Un saco alveolar difícilmente va a poder ser evaluado dentro del estudio tomográfico. Y si este saco alveolar, con sus trayectos de estructuras vasculares y bronquiales, lo magnificamos, vamos a ver que está constituido por un conjunto básico de elementos que se denomina lobulillo pulmonar secundario, y este lobulillo pulmonar secundario está constituido por acinos alveolares, los cuales forman la unidad funcional básicamente del parénquima pulmonar. Usualmente, para poder interpretar ese desarrollo, tenemos que hacer el esquema didáctico de Webb de tratar de considerar que el lobulillo pulmonar secundario se encuentra dentro de esa marmota que viene a ser la representación del parénquima pulmonar y que está espaciado y está dentro de esa estructura arquitectónica porque existe un intersticio, un esqueleto que lo mantiene fijo, y ese esqueleto está formado básicamente por el intersticio interlobulillar, por el intersticio que está rodeando al lobulillo pulmonar secundario, por el intersticio peribroncovascular, y el conjunto de estos dos intersticios a su vez están siendo rodeados a través del intersticio intralobulillar. Este esquema global es importante porque nos va a permitir interpretar cuándo es patrón en empedrado, cuándo es un patrón reticular, cuándo existen tractos fibrosos, y por eso es importante conocer este desarrollo global, porque cuando se da la respuesta inflamatoria global, no solamente el daño va a ser a nivel del saco alveolar, sino por la tormenta de citoquinas y toda la respuesta inflamatoria generada, también va a generar afectación del intersticio interlobulillar, del intersticio peribroncovascular, del intersticio intralobulillar, que es lo que le da mayor respuesta inflamatoria y que puede ser evaluada en imágenes. Acá tenemos, por ejemplo, un estudio tomográfico en el cual se está representando en un corte axial de cierta parte del lóbulo pulmonar del lóbulo inferior izquierdo, en el cual no se logra diferenciar adecuadamente los lobulillos pulmonares secundarios, no se logra diferenciar los acinos y menos sus estructuras vasculares. Pero cuando existe un proceso inflamatorio dentro del intersticio, se va a tratar de identificar con mayor ímpetu las características de estos lobulillos pulmonares e inclusive se podrá visualizar sus estructuras vasculares y bronquiales. Y esto básicamente porque ha existido una respuesta inflamatoria en todo el intersticio perilobulillar o peribroncovascular que nos permite la adecuada visualización de esta estructura tomográfica. Entonces, podríamos partir de un esquema didáctico para poder interpretar cómo va surgiendo los demás patrones tomográficos. Vamos a suponer que estas figuras poliédricas hexagonales son los lobulillos pulmonares secundarios y cada uno de estos tres lobulillos pulmonares tienen en su ingreso central una rama de un bronquio terminal,
una rama terminal de la arteria pulmonar y que a su vez están rodeados por venas pulmonares, ramas terminales de las venas pulmonares y a su vez están rodeados por estructuras linfáticas. Esto vendría a ser la representación de un esquema habitual normal en el cual existe un adecuado intercambio de hematosis y por eso se observa la imagen de color negro. Esto es un esquema netamente habitual y normal. Cuando ya existen patologías, lo primero que vamos a observar es el vidrio esmerilado. Se denomina vidrio esmerilado porque tiene el aspecto de un vidrio de catedral, un vidrio despulido, que no nos permite ver adecuadamente el contexto global de la interpretación de las demás ramas existentes. Este vidrio deslustrado se caracteriza básicamente desde el punto de vista tomográfico en el incremento de la atenuación del parénquima pulmonar, es decir, se pone más blanco, más hiperdenso el parénquima pulmonar, y en su interior se logra aún identificar las estructuras vasculares y las estructuras bronquiales. Es decir, si nosotros encontramos un área blanca, un área con incremento de la atenuación, y si esta área hiperdensa en su interior permite visualizar estructuras vasculares y bronquiales, entonces estamos frente a un patrón de tipo vidrio esmerilado. Y si recordamos el esquema anterior de Siddiqui en el cual nos mostraba cómo va evolucionando, indirectamente nos está sugiriendo que la respuesta inflamatoria recién es temprana, que probablemente recién estén ingresando poco exudado al interior del saco alveolar, por lo tanto la respuesta inflamatoria todavía es leve. Y si nosotros queremos representar esa misma imagen en el esquema habitual, básicamente sería por el acúmulo de exudado, debris, componente inflamatorio dentro de estos lobulillos pulmonares, pero que todavía permite la visualización de las estructuras vasculares y bronquiales terminales. A ese componente se le denomina vidrio esmerilado y estas son las representaciones habituales de vidrio esmerilado que puede aparecer en cualquier tipo de patología. Usualmente en el COVID se caracteriza porque estos aspectos de vidrio esmerilado usualmente son redondeadas, usualmente son de distribución periférica, como se viene evidenciando en estas imágenes. Entonces, estas imágenes de color blanco hiperdensas son las que denominamos patrón en vidrio esmerilado y se denomina vidrio esmerilado porque permite visualizar en su interior las estructuras vasculares y bronquiales. Más ejemplos de patrón de vidrio esmerilado de distribución periférica típicos en los pacientes con COVID. Y aquí tenemos lo que hacíamos en referencia, nos está dando a entender de que todavía el componente inflamatorio no ha obturado totalmente el saco alveolar, todavía existe cierto cambio de intercambio gaseoso, que todavía la respuesta inflamatoria no es marcada y eso da el aspecto global de un vidrio esmerilado. A diferencia de un patrón en empedrado o crazy paving o empedrado loco, en el cual se caracteriza porque tiene el aspecto como si fuese un mosaico, y ese aspecto global nos sugiere de que se logra visualizar las estructuras vasculares y bronquiales en su interior, pero ya existe a su vez engrosamiento del intersticio interlobulillar y que también existe un engrosamiento del intersticio intralobulillar y también podría existir engrosamiento del intersticio peribroncovascular. Y como está asociado a todo este elemento de engrosamiento, le da un aspecto muy terrorífico, como si fuera la tela de arañas, y ese aspecto se denomina patrón en empedrado o patrón en crazy paving, que es lo que habitualmente se conoce. Técnicamente preferimos utilizar solamente patrón en empedrado para dar a entender esta patología. Y en acá observamos sus diversas formas de presentación. Este es el parénquima pulmonar normal visto en un estudio tomográfico. Esto es el patrón en crazy paving, evaluado básicamente con predominio interlobulillar, y esto es lo que habitualmente se observa en estadios más avanzados, en el cual ya se observa un compromiso reticular intralobulillar más serio, que también es un tipo de patrón en empedrado, y que usualmente aparece también en la historia evolutiva del COVID-19. Tenemos imágenes de patrón en empedrado. Si ustedes notan, es semejante al vidrio esmerilado. En el vidrio esmerilado decíamos que se logra visualizar en su interior las estructuras vasculares y bronquiales, pero asociado a esto nosotros observamos que se está tratando de visualizar que existe un engrosamiento perilobulillar, que existe un engrosamiento intralobulillar, que existe un engrosamiento del componente peribroncovascular, y todo ese contexto se denomina empedrado loco. El tercer elemento de representación de los patrones tomográficos es la consolidación.
La consolidación, a diferencia de las dos anteriores, se caracteriza porque las opacidades ahora representadas no permiten visualizar en su interior el componente bronquial y vascular. Y cuando a veces solamente se logra visualizar el componente bronquial, es porque está con elementos de atrapamiento aéreo que se denomina broncograma aéreo. Esto es el aspecto de nuestro esquema habitual, en el cual lo que vamos a hacer es, vamos a permitir que ingrese el exudado, los cambios inflamatorios, y esos cambios inflamatorios ahora van a obturar y no nos van a permitir visualizar en su interior ni la trama vascular ni la trama bronquial terminal. Solo en ciertos elementos condicionados va a lograrse visualizar el componente bronquial, que se denominará broncogramas aéreos, que es un aspecto habitual en todo componente inflamatorio de consolidación. Tenemos otro ejemplo. Acá tenemos un estudio tomográfico en el cual estas imágenes ya no son vidrio esmerilado, porque no permite visualizar la trama vascular ni las estructuras bronquiales. Tampoco es crazy Paving, porque no se logra visualizar las estructuras vasculares y no se ve el engrosamiento del intersticio. Básicamente no se logra visualizar nada en su interior. Y que aparecen bronquios atrapados que muestran atrapamiento aéreo, que se denominan broncogramas aéreos. Esto es típico de los elementos de consolidación. A este elemento con broncogramas aéreos se denomina áreas o patrón de consolidación, que va señalando en este caso los broncogramas aéreos. Esto es la representación de una tomografía normal y esto es la representación de un área de consolidación con broncogramas aéreos. Y nos sirve para interpretar que cuando es vidrio esmerilado, se puede visualizar en su interior la trama vascular y bronquial, a diferencia del área de consolidación en el cual borra prácticamente el desarrollo de las estructuras vasculares. Acá tenemos la representación de que no necesariamente vienen en componentes aislados, sino como en este caso existe ya un panel de mixtura en el cual se visualiza área de consolidación con patrón en vidrio esmerilado y acá múltiples áreas de consolidación con patrón en vidrio esmerilado, en el cual indica que este paciente ya está yendo a un nivel de mayor severidad. Otro elemento que encontramos en los estudios tomográficos y que nos van a sugerir que estamos frente a un paciente con COVID, aparte de los tres más grandes que hemos referido, es la dilatación vascular. La dilatación vascular usualmente nos indica que existe una congestión vascular, que existe un incremento de la permeabilidad vascular por procesos inflamatorios existentes. Probablemente la prostaciclina y todos los componentes están generando vasodilatación y produciendo mayor área de perfusión en estas áreas. Eso es evaluado en tomografía como dilataciones vasculares que se están asociando, en este caso, al patrón en vidrio esmerilado típico en pacientes con COVID. Las bronquiectasias de tracción usualmente aparecen en las etapas finales, en los días 21 o 25, y sugiere que ya una vez herido el proceso inflamatorio, los fibroblastos tratan de regenerar y formar mayor cantidad de fibras colágenas para apagar todo el incendio inflamatorio surgido. Eso va a traccionar las estructuras bronquiales y formar bronquiectasias, broncoceles dilatados, que es lo que da este aspecto de retracción típico en también en COVID-19. Otro elemento de desarrollo son la representación de engrosamiento de los intersticios perilobulillares de formas paralelas al paquete pleural, que se denominan bandas subpleurales, y que nos dan la representación básicamente de alteración y colapso de lobulillos e intersticios, que le dan este aspecto de imágenes a nivel del intersticio, que es lo que se denomina bandas subpleurales, que es otro elemento habitual de presentación en COVID-19. Si uno sigue entonces el lineamiento, podríamos decir que cuando existe la representación a nivel subpleural o cuando la representación es a nivel central o es a nivel mixto, tanto central y periférico, son los patrones típicos de distribución tanto del vidrio esmerilado, del patrón en crazy paving o de la representación de las áreas de consolidación. Todo este tipo de representación nos permitiría afirmar que cuando nosotros estamos frente a un paciente con sospecha de COVID-19, tenemos que tener en consideración dos elementos. Estamos frente a un paciente con COVID en estadio temprano o en estadio tardío, según Siddiqui, para hacer la historia natural de la enfermedad. Si es estadio temprano, entonces lo que debe predominar es vidrio esmerilado. En el segundo punto de desarrollo debe aparecer consolidación y usualmente patrón en empedrado.
Y en los estadios tardíos, es decir, más de 14 días, lo que predominantemente va a existir también es vidrio esmerilado, pero mayor preponderancia de empedrado loco, áreas de consolidación y las demás estructuras que hace un instante les mostrábamos en las diapositivas posteriores. De tal forma, entonces, que los patrones iniciales tomográficos evaluados en COVID-19 va a ser básicamente el patrón en vidrio esmerilado, las áreas de consolidación, y los patrones que los podemos identificar parten de este esquema de PAN. Yo creo que este es el resumen global de cómo podemos básicamente identificar frente a qué estadio y qué es lo que va a pasar con este paciente con COVID-19. Tenemos que conocer básicamente la evolución según la clasificación de PAN, en el cual refiere que los estadios tomográficos se clasifican básicamente en 4 grupos. El estadio temprano, que va de 0 a 4 días, el estadio progresivo, que va de 5 a 8 días, el estadio pico o cenit, que va de 9 a 13 días, y el estadio de absorción, que va en más de 14 días. ¿Por qué es importante conocer este esquema? Porque nos da a entender que si estamos frente a un paciente de 0 a 4 días, es muy probable que la tomografía sea normal o predominantemente encontremos vidrio esmerilado a nivel subpleural. Si estamos en un paciente en el cual su tiempo de evolución de la enfermedad va de 5 a 8 días, es muy probable que en las imágenes tomográficas visualicemos patrón en vidrio esmerilado multilobular en diferentes segmentos en parches, que puede aparecer el patrón en empedrado y también áreas de consolidación, ya sea como mixtura de las tres o predominantemente áreas de consolidación. Si estamos en el estadio pico o cenit, que usualmente es en el día 9 y en el día 13, lo que va a predominar es áreas de consolidación. Y asociada a las áreas de consolidación va a aparecer también vidrio esmerilado y patrón en empedrado. También puede aparecer bandas parenquimales, pero usualmente lo que predomina es las áreas de consolidación y el vidrio esmerilado. Y cuando ya estamos en un paciente en el proceso de remisión, en el proceso de absorción, es decir, el paciente está evolucionando a más de 14 días y a las tormentas de citoquinas está generando mayor respuesta inflamatoria, entonces vamos a encontrar que probablemente encontremos menos representación de consolidaciones porque se está reabsorbiendo y lo que vamos a encontrar es mayor representación de vidrio esmerilado. Es decir, el vidrio esmerilado podemos visualizarlo al inicio del proceso inflamatorio y podemos visualizarlo al final del proceso inflamatorio, que es la característica habitual de desarrollo. Nosotros podemos representar esta explicación mediante imágenes. Entonces, aquí tenemos el primer ejemplo, en el cual en el día 4 de la evolución de la enfermedad encontramos vidrio esmerilado y conforme va evolucionando, aparece ya el patrón en empedrado y en el día 10 esta respuesta genera mayor compromiso intersticial y a nivel del saco alveolar y genera los patrones en consolidación. Entonces, solamente visualizando la imagen podemos afirmar frente a qué tipo y estadio de evolución de la enfermedad nos encontramos presentes. Otra forma de representación es como tenemos en este esquema, en el cual, haciendo el esquema en los días de evolución, los primeros días nos muestra áreas de vidrio esmerilado con pequeña representación de engrosamiento del intersticio tipo crazy paving, que el día 7 muestra mayor desarrollo y representación de patrón en empedrado. Y conforme va descendiendo en el día 11 y en el día 20, observamos que predomina el vidrio esmerilado, lo cual indica que este paciente ha pasado por las 4 etapas que había propuesto PAN para el desarrollo de la historia natural en imágenes del COVID-19. Estos cambios tomográficos también nos permiten identificar que va a haber patrones típicos en fases avanzadas, como ya las hemos referido, y cada una de ellas nos dan a entender frente a qué estadio evolutivo de la enfermedad estamos presentes. Esto nos lleva a tener en consideración que la tomografía, número 1, no debería ser utilizado como método de tamizaje, que usualmente su sensibilidad es alta, 94 a 96% usualmente, y que usualmente en pacientes asintomáticos no tiene mucho peso, puesto que su sensibilidad puede descender a menos del 61%. Por ende, si hacemos una analogía entre las pruebas moleculares y la comparación con estudios tomográficos, la ventaja es que con un estudio tomográfico la respuesta es inmediata y los valores determinados pueden ser inmediatos, mientras que con las pruebas moleculares a veces se necesita más de 24 horas para diferenciar si es o no es un paciente con COVID-19.
Todas esas imágenes en bloque que hemos mostrado, podemos ahora tratar de estructurarlas para ver cómo se interpreta en el COVID-19. Entonces, todas las imágenes representadas podrían ser clasificadas en este esquema de representación. Número 1, lo que usualmente siempre vamos a encontrar en pacientes con COVID-19 es el patrón en vidrio esmerilado, el patrón de consolidación y la fusión de ellas, usualmente de distribución periférica y a predominio de sus segmentos declives o sus segmentos subpleurales o basales. Usualmente esta distribución, como hemos hecho en referencia, es a nivel de ambos campos pulmonares, representado en los esquemas mostrados, y que tienen el aspecto habitual de ser redondeados en estadios iniciales o a manera de parches, y conforme el proceso inflamatorio siga, pierde esta configuración habitual. Usualmente en los primeros días encontramos vidrio esmerilado, consolidación, y conforme va evolucionando encontramos empedrado y mayor predominio de áreas de consolidación. Y cuando la enfermedad tiene desarrollo progresivo, probablemente va a encontrarse el signo del halo, el halo invertido y patrones de mayor severidad, que es lo que vamos a mostrar en estos momentos en imágenes. Muy bien, ya hemos reconocido que el vidrio esmerilado es el patrón más habitual, tanto en los estadios iniciales como en los estadios finales. Pero la distribución para afirmar que sea COVID necesariamente tiene que ser de aspecto periférico, de aspecto redondeado, de distribución periférica y en zonas declives, que es la característica habitual de los pacientes sin COVID. Cuando las consolidaciones están presentes, y ya sabemos que las consolidaciones usualmente aparecen en el estadio progresivo, ya no en el estadio temprano, y que tienen mayor desarrollo en el estadio pico, según PAN, usualmente es el aspecto que tienen las áreas de consolidación. Son de distribución bibasal, en zonas de declive y de distribución habitualmente periféricas. Ese es otro elemento típico de representación en el COVID-19. Usualmente no se presentan por separado tanto el vidrio esmerilado y las áreas de consolidación, y es de tal forma que cuando están presentes ambos contextos nos indican que probablemente la representación de vidrio esmerilado asociado a áreas de consolidación o vidrio esmerilado asociado a patrón en empedrado nos está sugiriendo que ya estamos en el estadio pico y que probablemente estamos en el acné, en el desarrollo más serio del proceso inflamatorio del COVID. Esta es la representación básicamente de patrón en vidrio esmerilado con Crazy Paving, y podemos visualizar que este desarrollo es típico de los desarrollos progresivos y de los estadios picos de enfermedad, lo cual aproximadamente solamente viendo la imagen podríamos afirmar que este paciente debe tener un tiempo de evolución de enfermedad entre 8 a 10 días desde el punto de inicio de su contacto, porque ya existe preponderancia de patrón en vidrio esmerilado y patrón en empedrado, lo cual indirectamente nos podría estar sugiriendo, según el esquema de Siriki, frente a qué fase o estadio pulmonar estaríamos. Estaría básicamente en el estadio pulmonar 1A. Y entonces eso es importante porque podría darnos a referencia de cómo está su desarrollo clínico y qué manejo terapéutico se podría ejecutar en función a este desarrollo de imágenes. Asociado a ello, observamos que existe una dilatación vascular, que como habíamos hecho en referencia, también es otro elemento típico de las enfermedades por COVID-19. Aquí tenemos la distribución del vidrio esmerilado. El vidrio esmerilado, para que sea considerado como típico de COVID, tiene que ser de distribución periférica, habitualmente redondeada, que es el aspecto de desarrollo global. Esto es importante reconocerlo porque permanentemente viene a la consulta, sobre todo en pacientes que van a entrar a la sala de operaciones para algún manejo respectivo y le piden la tomografía como tamizaje. Es habitual encontrar al paciente que esté mucho tiempo en reposo, encontrar vidrio esmerilado en las zonas de declive, pero no son redondeadas, pero no tienen la distribución en parches, pero no tienen la ubicación habitual en zonas declives y periféricas, entonces no tendría criterios para ser considerado como COVID. Por eso es importante la diferenciación del vidrio esmerilado, su distribución, su morfología, para dar interés y condicionar a que probablemente estamos frente a un paciente típico con COVID. En este esquema lo que tratamos de mostrar es cómo va evolucionando de un paciente varón de 42 años con un tiempo de enfermedad de 6 días, que cursa con tos y dificultad respiratoria y que tiene pruebas rápidas positivas, en el cual en el día 5 se visualiza un patrón netamente en vidrio esmerilado, porque se permite visualizar la trama vascular y bronquial.
Conforme pasan los días, 10 días después, ya no se logran diferenciar las estructuras vasculares y bronquiales, lo cual nos indica que esta es área de consolidación. Que posteriormente, 12 días después, se observa disminución del área de consolidación con representación de patrón en empedrado y áreas de vidrio esmerilado, lo cual indica que esto está yendo en un proceso de remisión y se encuentra en una fase de absorción. Esa es la característica de poder diferenciar el desarrollo global de las imágenes. Acá tenemos otro caso semejante, en el cual nos permite ver la evolución de la enfermedad en sus estadios respectivos. Hay signos de mal pronóstico y no todo nos da lineamiento de que estamos siguiendo el esquema habitual de Siddiqui y el esquema de PAN, sino que también nos dan signos de mal pronóstico. Es decir, en un paciente que está siendo evaluado adecuadamente y que aparentemente empieza con alteración de su PAFI y empieza a saturar de forma inadecuada, y en las imágenes observamos la representación de patrón en empedrado típico y en extenso, representando más del 75% del parénquima pulmonar, nos indica que ese paciente tiene un mal pronóstico y que está yendo a un proceso de severidad. Si en los estudios tomográficos observamos que la representación de que lo que no existía y ahora aparece derrame pleural, nos indica entonces que eso es un signo de mal pronóstico y que ese paciente está yendo a severidad, asociado a este elemento global de COVID-19. Para ello podemos hacer la analogía con algunos casos clínicos. Por ejemplo, en este primer caso tenemos una radiografía de un paciente varón de 54 años que tiene como antecedente alcoholismo y tabaquismo y que cursa con disnea, tos, fiebre desde hace 8 días, en el cual no se logra diferenciar nada importante en el estudio radiográfico. Existe un incremento tenue de la atenuación que no se logra diferenciar adecuadamente en el estudio radiográfico. Con los sintomáticos referidos por su médico tratante y al no ceder la fiebre, se le pide un nuevo estudio radiográfico y en el cual se evidencia un área de incremento de la opacidad que tiene el aspecto de un área de consolidación, lo cual nos lleva a pensar, retrocediendo en second look en la imagen del 8 de abril, que esta imagen que visualizábamos ya era área de consolidación y que tuvieron que pasar varios días para percatarnos de que no estaba evolucionando adecuadamente el paciente. Se le pide, por lo tanto, el estudio tomográfico y en su ventana mediastínica se observa un área de consolidación que muestra cierto realce al empleo del contraste endovenoso y que en la ventana parénquima se observa áreas de consolidación definidas. Pero estas áreas de consolidación definidas muestran algunos niveles de burbujas gaseosas, lo cual indica que probablemente no es típico de COVID. La existencia de burbujas gaseosas va más a componentes bacterianos, más con el antecedente de alcoholismo, nos da a entender que probablemente este paciente debe tener algún tipo de foco infeccioso con Klebsiella, que probablemente es lo que salió positivo y determinó que esas áreas de realce más la representación de las moléculas gaseosas eran Klebsiella y no eran COVID-19, como es lo que se está representando. Y conforme fue cediendo el cuadro y el manejo antibiótico respectivo, fue empezando a dejar como secuela áreas de cavitación que posteriormente, al transcurrir los días, dejaron áreas de broncocele, áreas de cavitación típicas del proceso de fibrosis generado en este proceso inflamatorio de la historia natural de Klebsiella en este caso. Otro caso que podríamos mostrar con semejantes características es este paciente de 77 años, en el cual presenta múltiples áreas de patrón en vidrio esmerilado, en el cual se visualiza que existe presencia de derrame pleural. Habitualmente el derrame pleural no es característico del COVID-19. Cuando aparece en el contexto global de su desarrollo en un paciente que se sabe que tiene COVID, nos indica severidad, pero en un paciente en el cual sus pruebas son negativas, y estamos frente a la duda de que se trata o no COVID, la presencia de derrame pleural nos descarta básicamente de que esto podría tratarse de un paciente con COVID. En este caso, este paciente tiene efusión pleural bilateral y se asocia nuevamente a moléculas de gas. La presencia de representación en el estudio tomográfico de moléculas de gas que representadas en la imagen nos indica que probablemente sea un germen bacteriano el que está ingresando y que probablemente estas son áreas de cavitación infestadas de algún germen bacteriano cuyo cultivo salió Klebsiella y Staphylococcus aureus. Por lo tanto, aquí viene la primera moraleja, el primer axioma que debemos tener en consideración es que no todas las áreas representadas en vidrio esmerilado, en parches de distribución periférica, son siempre COVID-19.
Si esas áreas, más sus pruebas rápidas negativas, más la evolución inadecuada del paciente, más la representación del derrame pleural, nos podría sugerir que estamos frente a otro tipo de proceso infeccioso. Pero si el paciente tiene el cortejo de imágenes de vidrio esmerilado, áreas de consolidación, sugerentes de COVID-19, tiene pruebas rápidas o pruebas moleculares sugerentes de COVID-19 y en su contexto aparece derrame pleural, nos indica que ese paciente está yendo a un compromiso de severidad, que son definiciones totalmente diferentes. Bien, asociado a todo el contexto global, este paciente tenía áreas de hipodensidad en sus trayectos vasculares que indican que a su vez tenía tromboembolismo pulmonar. ¿Cómo hacemos el reporte de los pacientes en este grupo de pacientes? Entonces, para poder definir si un paciente tiene o no tiene COVID, tenemos que diferenciarlo básicamente en 4 grupos. Si es un paciente con apariencia típica, básicamente lo que vamos a observar es opacidades, vidrio esmerilado, en parches, opacidades redondeadas, que son o elementos de halo del signo del halo o halo inverso, que son típicos de la neumonía en organización. Si encontramos estos elementos, entonces estamos frente a un paciente con COVID-19 con su apariencia típica. Es decir, observamos vidrio esmerilado en parches redondeados de distribución periférica, eso probablemente sea típico de COVID. Redondeado de distribución periférica es probablemente COVID. Si aparece el signo del halo, que viene a ser la representación de un punto de consolidación, un punto de mayor densidad central y un halo de vidrio esmerilado en su entorno, a ese elemento se le denomina signo del halo, y usualmente indica componente inflamatorio con componente hemorrágico en el área inflamatoria predicha. Eso es un signo típico de COVID-19. Acá tenemos otro halo, en el cual está rodeado de vidrio esmerilado, es típico del signo del halo. Pero si aparece, ya sea tanto el signo del halo o el signo del halo invertido, en el cual se caracteriza que ya no la parte central es blanca y la parte periférica es de aspecto vidrio esmerilado, sino ahora es al revés, como vamos a mostrar en esta imagen, en el cual la parte central ahora es básicamente blanca y la parte periférica es en vidrio esmerilado, signo del halo. Pero si la parte periférica ahora es de mayor densidad y la parte central es de menor densidad, da el aspecto de este elemento que se denomina signo del halo invertido, que nos recuerda mucho al aspecto del signo del atolón, que da en referencia a este grupo de islotes en el cual existen en su parte central lagunas centrales rodeadas de islas y que le da el aspecto del signo de atolón. Este signo de atolón nos indica que esta parte central es un componente netamente inflamatorio con exudado y comportamiento líquido y que la parte periférica son debris y componentes celulares que están rodeando a toda la cascada inflamatoria generada, en este caso, por la respuesta inflamatoria del cuerpo frente a las tormentas citoquinas generadas. Este es el aspecto global de la representación del signo del halo, que cuando usualmente lo observamos dentro del desarrollo del paciente con COVID, nos indica severidad del proceso inflamatorio. Si nos encontramos en el segundo caso de representación y ya no son hallazgos típicos, sino ahora hallazgos indeterminados, y entiéndase por hallazgos indeterminados, cuando las imágenes que vamos a presentar ya no son redondeadas, ya el vidrio esmerilado no es de distribución periférica, sino que ahora son de distribución central, son periliares, o pueden presentarse solamente en uno de los campos pulmonares, entonces ese aspecto nos sugiere que estamos frente a una apariencia indeterminada, que es probablemente COVID, que no estamos fehacientemente seguros que sea COVID por su distribución unilateral, por su distribución ya no en parches, porque ya no tiene el aspecto redondeado, porque ya no solamente se ubica a nivel periférico, sino también se puede ubicar a nivel central, en todo paciente con apariencia indeterminada. Hacían referencia el paciente típico que va a ser operado y que viene su médico tratante a decir que le parece que es COVID porque observa gran cantidad de opacidad de vidrio esmerilado en sus zonas de declive. Periféricas difusas usualmente no sugieren COVID, como hacemos la referencia. En este caso, el desarrollo final fue micoplasma. También existen apariencias atípicas en el cual ya se observan áreas de consolidaciones lobares, de presentación de cavitaciones, y esos elementos no sugieren que sean COVID. Acá tenemos una extensa área de consolidación lobar
lo cual nos sugiere que esto no es típico de COVID, no podría ser considerado como COVID típico, ni tampoco como indeterminado. Esto nos da fe que probablemente esta es una neumonía bacteriana que tiene este aspecto global de distribución y segmentaria básicamente a un segmento lobar. También tenemos hallazgos negativos, o sea, son 4 las formas de presentarse y la cuarta es los hallazgos negativos, en el cual fehacientemente afirmamos que esto no es COVID. Y es básicamente cuando tenemos un paciente con la clínica sugestiva de COVID, se le realiza el estudio tomográfico y no se le encuentra mayor desarrollo de vidrio esmerilado, patrón empedrado, áreas de consolidación, entonces nos sugiere que este paciente probablemente es negativo para COVID, al menos en el presente estudio, porque podría estar en el estadio presintomático y es la razón por la cual no se logra diferenciar ningún tipo de patrón. Por lo tanto, en resumen, los estudios tomográficos básicamente no debieran ser utilizados como tamizaje, pero en el momento en el cual se toma como preponderancia, su sensibilidad y especificidad es muy alta. Existe un sistema de clasificación que nosotros empleamos para básicamente hacer la representación de en qué tipo de probabilidad de COVID nos encontramos. El que más empleamos es el CORRAS, hay varios, tenemos el COVID-RATS, pero el CORRAS es básicamente un lineamiento mucho más práctico de representación. Según el CORRAS, nosotros podemos hacer la estratificación frente a qué tipo de posibilidad de paciente con COVID nos encontramos. De tal forma que tenemos 6 grupos de representación. Nosotros catalogamos como CORRAS tipo 1, aquel paciente en el cual no muestra normalidades, en el cual la posibilidad de que sea COVID es absolutamente negativa. CORRAS 2, en el cual existen algunas anormalidades que son sugerentes más de otro tipo de procesos infecciosos y que probablemente no es sugerente de COVID. El CORRAS 3, en el cual los hallazgos nos llevan a la incertidumbre de que quizás se trate de COVID, por lo tanto debería ser catalogado solamente como CORRAS 3. Tanto el CORRAS 4 y el CORRAS 5 nos dan a pie a interpretar que estamos frente a un paciente con alta sospecha de COVID, y el CORRAS 6 es aquel que tiene PCR confirmado, más las imágenes nos dan el contexto global de un paciente con CORRAS 6. Veamos algunos ejemplos. Acá tenemos un paciente con CORRAS 1, en el cual el estudio tomográfico no muestra mayor variación. Entonces, por lo tanto, este paciente es altamente improbable de COVID porque no muestra mayor alteración dentro de su estudio tomográfico. Sería un CORRAS 1. Un CORRAS 2 sería aquel en el cual existe, como en este caso, unas áreas de micronódulos existentes de distribución periférico que viene a ser la representación de árbol en brote. Las representaciones de árbol en brote específico de muchas causas, la representación de un paciente con sospecha de COVID nos aleja la posibilidad de que sea un paciente con coronavirus y nos lleva a pensar que probablemente sea otra la causa de origen bacteriano, probablemente que está dando la explicación a este desarrollo, y eso es típico de los pacientes con CORRAS 2. Ya este es otro ejemplo en el cual se puede ver engrosamiento del manguito peribronco, engrosamiento del manguito peribronco vascular con este árbol en yema o árbol en gemación, lo cual sugiere que esta representación es típica en este caso de algún proceso infeccioso bacteriano y no es sugerente de COVID, porque en COVID no visualizamos patrón en árbol en brote, es la característica global. Un CORRAS 3 es aquel que tiene el contexto de incertidumbre, en el cual no estamos completamente convencidos que sea COVID o no, en el cual lograremos visualizar vidrio esmerilado, pero no es redondeado, no tiene distribución periférica, tiene más distribución central, acá tiene distribución difusa, acá no tiene un contexto global redondeado, entonces nos lleva a pensar que quizás podría tratarse de COVID, por lo tanto forma parte del grupo de los denominados CORRAS 3. Un CORRAS 4 es aquel que básicamente, más ejemplos de la representación del CORRAS 3. En el CORRAS 4, en el contexto global, básicamente ya existe vidrio esmerilado de mayor representación, puede observarse patrón en empedrado, de distribución difusa, usualmente debiera ser bilateral, pero cuando no existe la representación global bilateral y solamente se encuentra vidrio esmerilado unilateral, áreas de consolidaciones unilaterales, patrón en empedrados en una sola área, nos lleva a alta sospecha de que estemos frente a un paciente con COVID y este grupo debería ser considerado como CORRAS 4 y que son las imágenes típicas como observamos en esta representación de vidrio esmerilado con dilatación vascular que probablemente nos lleva a la alta sospecha de que estamos frente a un paciente con COVID, por eso se cataloga como CORRAS 4.
más imágenes de representación de patrón empedrado con vidrio esmerilado periférico, que por su distribución tanto central y periférica no tiene todos los criterios típicos para ser considerado como un Corras 5, sino pasaría a un Corras 4. Estas son las características globales de un Corras 5. Son distribuciones periféricas, distribuciones subpleurales, distribuciones basales, con representación tanto de vidrio esmerilado, con representación de patrón en empedrado, típico de las características de COVID-19. Encontramos vidrio esmerilado de distribución periférica en parches con bandas fibróticas, típico de COVID-19. Entonces estos elementos deberían ser catalogados como Corras 5, como es lo que muestra la imagen. Acá observamos áreas de consolidación con broncogramas asociados a vidrio esmerilado de distribución periférica en sus zonas de clive, con dilatación vascular típicos de pacientes con COVID-19, entonces este sería catalogado como Corras 5. Y si a todo ello se le agrega que las pruebas moleculares o las pruebas rápidas son positivas, entonces nos llevan a pensar que estamos frente a un Corras 6, en el cual tiene todos los elementos anteriormente mencionados y a su vez también tiene su prueba molecular positiva. Esa sería un Corras 6. Aparte de la representación de los scores de la representación, tenemos que conocer el score de representación y esto nos da pie a decir qué tan serio es el proceso que se está evaluando. El que más se emplea es el score de Yuan y colaboradores. Ellos refieren este score tan didáctico que me parece muy práctico y se los comparto para que podríamos aplicarlo. Básicamente refiere que los lóbulos pulmonares, los 5 lóbulos pulmonares, debieran tener un puntaje de 1 a 5 y que según la proporción del parénquima pulmonar afectado, tanto en un 5, de 5 a 25 o más del 75%, debería tener una representación numérica de porcentaje. Y según el valor numérico generado de porcentaje, nos lleva a afirmar que si la afectación que estamos presentando es leve y no va a tener mayor complicaciones respectivas, o si tiene un puntaje de 5 a 15 va a ser considerado como de afectación moderada y este paciente probablemente va a requerir ayuda hospitalaria, y los de afectación severa, en los cuales su puntaje nos va a salir con más de 15 puntos y probablemente este paciente va a necesitar monitoreo en cuidados intensivos. ¿Cómo se haría la representación? Más o menos lo que se hace es cada lóbulo pulmonar se le va a dar un puntaje de 1 a 5 puntos. El puntaje de 1 a 5 va a depender de cada compromiso pulmonar de extensión, ya sea por vidrio esmerilado, por patrón en empedrado, por áreas de consolidación, que esté ocupando. Si esto es catalogado como un 100%, ¿qué porcentaje de elemento de ocupación es de cada lóbulo pulmonar? Veamos con el ejemplo. Esto es lo que anteriormente nos mostraba su revisión inicial, en el cual si el vidrio del lustrado está presente, nos indica que es un componente inicial. Si aparece el patrón empedrado, nos indica que es progresión de la enfermedad. Y si existe áreas de consolidación, nos indica que la enfermedad está en su estadio pico o en su estadio avanzado. Actualmente se prefiere reemplazarlo por lo que plantea PAN, plantear los 5 estadios y considerar estos mismos elementos que hemos descrito hace breve en diapositivas posteriores. Acá tenemos un primer ejemplo para poder interpretar este score de severidad. Tenemos el estudio tomográfico en el cual en el primer paciente se observa que solamente el lóbulo inferior izquierdo muestra un incremento de la opacidad de tipo, acá observamos áreas de consolidación y observamos vidrio esmerilado. Todo este concepto inflamatorio más o menos representa entre el 25 al 50% del total del lóbulo inferior. Entonces, como representa del 25 al 50%, verificamos 25 al 50% nos da 3 puntos. Entonces, si el total de puntaje máximo que podemos absorber es de 25 puntos, estamos encontrando solo 3 de 25 puntos, lo cual nos da a entender frente a qué nivel de grado de severidad nos encontramos. Acá tenemos otro ejemplo en el cual hacemos la representación del lóbulo inferior izquierdo, en el cual el compromiso es más del 75% de todo el lóbulo inferior izquierdo. Entonces, como es más del 75%, nos indica que a ese nivel, más o menos el puntaje que se le debe asignar es 5 puntos del total de 25 que se le debe asignar a todos los elementos. Entonces, acá habría 5 de 25 puntos.
Podemos mostrar entonces ya en un esquema global de todo el desarrollo global de este paciente, en el cual tenemos un paciente en el cual se le realiza el estudio tomográfico en cortes axiales y tratamos de diferenciar qué tanto de severo tiene este paciente en su desarrollo. Lo primero que evaluamos en el estudio tomográfico es que en el lóbulo inferior izquierdo aparece un área de incremento de la atenuación, en el cual se visualiza áreas de consolidación, se visualiza cierto patrón en empedrado y áreas de patrón en vidrio esmerilado. Entonces tiene patrón en vidrio esmerilado y tiene patrón de empedrado disperso en esta área. ¿Cuánto representa ese desarrollo? Si nosotros le buscamos el puntaje, entonces más o menos su punto de desarrollo tendríamos que aplicar estos dos elementos. Por lo tanto, más o menos su punto de representación está entre el 25 y 50%. Entonces, 25 al 50% nos representa 3 puntos. 3 puntos nos indica que existe la representación global. El empedrado nos quiere que estamos patrón en empedrado, vidrio esmerilado nos quiere básicamente un patrón progresivo. Por lo tanto, concluiríamos que estamos frente a un score de severidad de 3 de 25 puntos, con afectación leve, porque ese es el rango que le da para 3 puntos, y que está en estadio progresivo de la enfermedad. Y finalmente, si nosotros hacemos otra analogía en la cual aquí existe mayor severidad y mayor compromiso, igual le queremos dar sus puntajes, más o menos en el lóbulo superior izquierdo tenemos 4 puntos, en el lóbulo superior izquierdo 4 puntos, en el lóbulo medio derecho 4 puntos, en los lóbulos inferiores 5 puntos, en total tenemos un acumulado de 22 puntos de 25, 22 puntos nos da a entender que es una afectación severa y que este paciente tiene un mal pronóstico, está yendo a mayor severidad, y que por la representación de las áreas de consolidación, predominantemente vidrio esmerilado, bandas fibróticas, dilatación vascular, nos indica que estamos en un estadio pico, y por lo tanto sería el contexto global de resumen de este paciente, que este paciente tiene un puntaje de afectación severo en estadio pico. Eso nos estaría dando la representación global del score de severidad. Las conclusiones globales de todo el desarrollo básicamente es que tanto la radiografía y la tomografía tienen alta sensibilidad, probablemente la tomografía tiene mayor peso para el tamizaje y que habitualmente lo que más se observa es patrón en vidrio esmerilado y áreas de consolidación. No concluyo sin antes hacer una pequeña remembranza a estos doctores. Primero a este doctor chino, que básicamente fue el que detectó y fue el primero en mencionar la representación del SARS-CoV-2 y que posteriormente falleciera en el mes de febrero. Y también al otro grupo no tan alto, pero muy significativo de médicos peruanos que fallecieron en el aporte y en el desarrollo de esta pandemia que nos afecta a todos. Asimismo, agradecer a todo el grupo de médicos españoles, peruanos, que son los que nos facilitan y les comparto los links y las páginas de este grupo de médicos que hacen la participación de toda la información proporcionada y que me permiten a ustedes extrapolarlas y poderlas compartir a todo el grupo de médicos Perú COVID-19, que les dejo el link para que ustedes puedan comunicarse y facilitarles todas las informaciones que ustedes necesiten para su desarrollo. También a este médico peruano, que también neumólogo, que realiza bastante investigación y que realiza muchos webinars gratuitos y algunos también pagados, y que da muchísimo auge y desarrollo en el desarrollo de la investigación. Muchísimas gracias. Doctor Rodolfo, muchas gracias por su exposición. Bueno, de parte del Colegio Médico Región 4 Huancayo, vamos a esperar las preguntas de todos los participantes para poder realizárselas. Bueno, yo lamento si es que fui muy rápido. En realidad, el tema es muy diverso y para un grupo humano, para un grupo de participantes en el cual pues no todos son radiólogos y la gran mayoría me imagino son médicos generales, médicos clínicos, dar algunos lineamientos generales rápidamente de cómo es la evolución tomográfica es un poco difícil. Lo que básicamente se buscó en este capítulo de la fisiopatología es dar a entender que las imágenes nos pueden orientar, número uno, en qué periodo de la enfermedad se encuentra. Y conociendo el periodo de la enfermedad, uno podría afirmar frente a qué periodo de la historia natural del COVID se encuentra.
y también podría afirmar frente a qué tipo de tratamiento se podría ejecutar y cuáles serían sus factores de severidad que podrían suscitarse frente a este enfoque global de la enfermedad. Eso es lo que básicamente se trata de buscar, porque muchos de los lineamientos de los manejos respectivos van a estar básicamente condicionados no solamente por la evolución de sus pruebas rápidas, sino también por la evolución en las imágenes, que son las que nos van a orientar frente a qué estadio estamos básicamente siguiendo los lineamientos de PAN que lo hemos presentado. Acá hay algunas consultas, doctor. A ver, vamos con las preguntas. ¿Cuál será la experiencia y uso de la ecografía? No lo hemos tocado, no lo consideré preponderante dentro de la fisiopatología. La ecografía es eficiente, se considera que cuando un paciente está frente a la sospecha de COVID-19, el primer paso es la evolución radiográfica. Si unido a las radiografías de tórax respectivas, las manifestaciones clínicas son típicas, el siguiente paso sería ejecutarle un estudio ecográfico y tratar de diferenciar las bandas típicas para poder ubicar el desarrollo global del COVID, siempre y cuando la distribución es periférica. ¿Por qué no lo aplicamos de forma de rutina? Porque condiciona de que el personal al cual va a ejecutar este evento se expone altamente y en un medio en el cual los equipos de protección personal son escasos. Nos lleva a la severidad de que si existen otros medios que son mucho más dinámicos y prácticos, ¿para qué someternos a una prueba que sí da buenos resultados la ecografía, pero que podría tener mayor peso si asociamos solo las manifestaciones clínicas, la radiografía y directamente nos saltamos a la ecografía? Le preguntan por acá, doctor, doctor, buenas noches. ¿Qué le parece la clasificación a nivel tomográfico dada por la Escuela Española? Muy didáctica, muy didáctica. Ellos emplean muchos sistemas de diferenciación. Por ejemplo, en radiografías se sigue esquemas diversos como las que presentamos en la exposición anterior. En tomografía, básicamente, se sigue el COVID-RADS, que es una forma de diferenciación mucho más directa, pero yo creo el CORRAS para nuestra realidad es mucho más práctica, al menos en nuestro hospital. El grupo de médicos que elaboramos, el grupo de radiólogos, empleamos el CORRAS y tratamos de homogeneizar mucho los resultados para que puedan ser similares en otros lados en el momento en el cual se hagan analogías y comparaciones de cómo está yendo la variación de pacientes sospechosos en nuestro medio. Doctor, una consulta. ¿El QART-6 estadio de absorción sugiere una recuperación ante el COVID? Esto es de un paciente confirmado con COVID-19 positivo. No entendí la pregunta. ¿Qué es lo que quieren preguntar de esa fase? El estadio 4, según la clasificación de PAN, se denomina estadio de reabsorción o absorción, en el cual sugiere que después del desencadenamiento de la respuesta inflamatoria, los fibroblastos en general empiezan a producir altas concentraciones de fibras colágena y tratan de regenerar la parte del parénquima pulmonar lesionado. Eso condiciona de que al parénquima regenerado va a empezar a tener áreas de tracción, áreas de fibrosis, y usualmente eso puede generar con el tiempo de campos fibróticos en el parénquima pulmonar estacionado. Hasta el momento no se tiene la certeza de que todos los pacientes que hacen COVID van a tener cambios fibróticos. Ya tenemos pacientes que ya han hecho COVID, ya pasaron el periodo y sus pulmones están totalmente limpios, sin ningún evento que sugiera que haya tenido COVID. Y también tenemos lo opuesto de algunos pacientes que ya están presentando bandas fibróticas, retracciones, atelectasias, subsegmentarias, pero no existe nada definido. No tomar como puntos contundentes que cada una de las fases necesariamente tienen que presentar en ese orden y que si ya estás en la fase 4 significa que tu pulmón va a terminar en fase fibrótica. No, no en todos ocurre ese desarrollo final. En caso de encontrar un derrame pleural, ¿estaríamos en caso de un signo de severidad del COVID o nos descartaría la patología?
Bueno, ya lo referimos y hacía la analogía global. Si estamos frente a un paciente con sospecha de COVID, en el cual tenemos vidrio esmerilado, tenemos patrón en empedrado, tenemos áreas de consolidación, el paciente está empeorando, clínicamente está empeorando, la fiebre no cede, no está respondiente al tratamiento instaurado, y su médico tratante vuelve a solicitar un estudio tomográfico, y en ese estudio tomográfico del paciente ya manejado como COVID se encuentra derrame pleural, indica que eso es un criterio de severidad, que ese paciente está yendo mal, que la respuesta inflamatoria no está yendo bien, que sus principios, sus leyes de Frank Starling están siendo alteradas, que probablemente hay mayor permeabilidad, que la tormenta de citoquinas es peor y que ese paciente está yendo a deterioro. En el otro aspecto, si tenemos el paciente en general, el cual no tiene estudios tomográficos de control, no se está con la seguridad de que sea un paciente COVID o no, está con fiebre, con malestar, y se le pide el estudio tomográfico al azar, y sus pruebas moleculares, sus pruebas rápidas, todavía son inciertas o están con incertidumbre, y en ese paciente se le encuentra derrame pleural, entonces ese paciente probablemente no es COVID. No es COVID porque en su estudio tomográfico apareció el derrame pleural por encima, antes o en conjunto de su vidrio esmerilado, de su área de consolidación, y lo cual sugiere que ese paciente probablemente no está asociado al COVID. No es un criterio típico el derrame pleural de representación en COVID, a lo que anteriormente expresamos con el otro paciente, que ya venía de todo un cortejo clínico, ya se sabía que era un paciente COVID, y en toda su evolución de su historia natural, ahora aparece el derrame, entonces eso sí es un criterio de severidad. Y no solamente, si es que lo dije muy rápido, es el derrame pleural, sino también la representación del patrón en empedrado, las bandas fibróticas, nos hablan el halo invertido, nos habla de que ese paciente está yendo a severidad. Doctor, en un paciente COVID-19, ¿cuál es el examen radiológico más rentable? ¿Solo radiografía de tórax o una tomografía de inicio? El primer examen para un paciente con sospecha de COVID, según todas las guías revisadas, es la radiografía. La radiografía es el mejor método para la evaluación en nuestra realidad, en nuestro país, en nuestro medio, en el cual no tenemos todos el acceso a estudios tomográficos. Es el primer punto de batalla para la evaluación global. Que la ecografía tiene mayor sensibilidad semejante a la ecografía, pero corre el riesgo que el personal que le realice el estudio pueda contagiarse, es verdad. Probablemente el primer caballito de batalla es el estudio radiográfico, pero el que tiene mayor sensibilidad, el que su sensibilidad puede llegar hasta el 96%, el que muestra valores inmediatos semejantes a las pruebas moleculares rápidas es la tomografía. Esa es la diferencia. Durante los estadios, la observación de presentar tanto al inicio como al final en el periodo de absorción 1, la figura de vidrio esmerilado, ¿nos orienta a un buen pronóstico del paciente? Sí, usualmente sí. Usualmente la representación de vidrio esmerilado al inicio de todo el proceso, que es lo que habitualmente observamos, dejé varios estudios tomográficos en el tintero. Hace una semana atrás, pues empezaron a caer en nuestro hospital varios grupos de médicos del staff habitual de las áreas existentes en el hospital, y muchos de ellos en sus imágenes solamente se visualizaban vidrios esmerilados y sin mucha sintomatología clínica. Es más, se hacen de rutina por la sospecha global de que habían sido contagiados porque estaban en contacto con pacientes sospechosos. Y entonces en lo que se visualiza es básicamente vidrio esmerilado en parches escasos en ambos campos pulmonares. Lo que posteriormente se suscitó es que no se evidenció muchas áreas de consolidación, no hicieron patrón en empedrado, y al final de su evolución después se logra visualizar nuevamente que aparece el patrón en vidrio esmerilado, muy tenue, muy escaso, lo cual indica que ese paciente tiene una evolución favorable. Así es. ¿Podría recordarnos la diferencia entre edema pulmonar cardiogénico y las imágenes sugestivas de infección por COVID? En el edema pulmonar cardiogénico existe ya un contexto clínico propio de otro tipo de severidad de patología. El paciente tiene cardiomegalia,
el paciente tiene fusión pleural bilateral, es un paciente cuyo compromiso de la opacidad de esos aspectos blancos que se visualizan tanto en radiografía y en pulmón tienen más de distribución central y difusa, opuesto radicalmente en todo su contexto con COVID. En COVID usualmente no existe fusión pleural, en los estadios típicos de COVID no hay derrame pleural, no hay cardiomegalia, la distribución de las opacidades en vidrio esmerilado, en empedrado, en consolidación, son de distribución periférica a predominio bivasal a nivel de las zonas subpleurales, en parches de formas redondeadas. Esa es la característica habitual de un paciente típico de COVID. ¿Existen sistemas de clasificación análogas al CORATS, pero aplicados a los rayos X en aquellos hospitales en los que no se cuenta con tomógrafo disponible como prueba rutinaria? ¿Podría la radiografía de tórax reemplazarlo con igual sensibilidad y uso clínico? Lo expusimos el mes pasado en una exposición a algunas escalas de severidad. Hay diversas formas de clasificación que nos da alcances para determinar si podría haber o no mayor riesgo de severidad, pero yo creo que ninguna de ellas supera al desarrollo evolutivo de la tomografía, dado que la tomografía tiene mayor sensibilidad radicalmente en relación a la radiografía, ¿no? La sensibilidad de la tomografía puede llegar entre el 92 al 96%, mientras que la radiografía es inferior al 40%. No, ninguna de las escalas, por muy precisas que sean, nos van a poder dar tanta disquisición imagenológica y clínica como la tomografía. Excelente exposición, doctor Cairo. Un saludo de su colega de trabajo, doctor Mascaró. En el contexto actual, dice él, recomienda, en el contexto actual recomienda el uso de la tomografía para el diagnóstico de la enfermedad por COVID-19, teniendo en cuenta que actualmente se realizan pruebas rápidas cuya sensibilidad es muy baja, a sabiendas de que la sensibilidad de la tomografía es mayor. Agradezco mucho el saludo y el respeto a todos mis colegas radiólogos de mi hospital y de la zona de nuestra región de Huancayo. Y felicito a todos los médicos que forman parte de los comités de COVID. Su trabajo es extenuante, los veo todo el día, toda la hora reuniéndose para tratar de conciliar y tratar de encontrar soluciones a todos los grupos que forman estos comités de COVID en nuestra región y en nuestro país. Va mi saludo cordial a todos ellos por su esfuerzo día a día en la evolución. En el segundo punto, considero y opino igual que mi colega, el doctor Mascaro, definitivamente la prueba contundente con más de 96% de sensibilidad viene a ser las pruebas moleculares, el PCR en tiempo real. Pero su tiempo de desarrollo debería ser más o menos en los primeros días de evolución de la enfermedad. Las pruebas rápidas, la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina M, usualmente debieran ser tomadas entre el día 10 al día 14, que son los días donde se podría encontrar mayor énfasis en el desarrollo global de estas pruebas moleculares. De tal forma que frente a una prueba que solamente nos va a servir los primeros días, la prueba molecular, y las otras que necesariamente para determinar si son activas o no se necesita del día 10 o 14, nos dejan a la luz un gran periodo de ventana en el cual la tomografía, después del día 2, del día 4, nos va a dar indicios de vidrio esmerilado, nos va a dar indicios de áreas de posificación, nos va a dar indicios de patrón empedrado, áreas de consolidación. Por lo tanto, se va a llevar de encuentro tanto a las pruebas moleculares y a las pruebas rápidas. Considero que como se viene haciendo en muchos papers españoles, que era lo que preguntaban hace un momento atrás, hacer como métodos de tamizaje en pacientes que van a entrar a la sala de operaciones, en pacientes con sospecha porque no hay pruebas rápidas, pasarlos a los estudios tomográficos es un buen método de diferenciación porque nos permite rápidamente proteger al personal de salud y tomar una decisión inmediata con este paciente que tiene la sintomatología clínica. Doctor, ¿cuáles son las secuelas más importantes a través de la imagenología?
Básicamente los tractos fibrosos, que es lo que se va a encontrar en el parénquima pulmonar, las bronquiectasias de tracción, los broncoceles, son los principales elementos que vamos a observar como rezago de la enfermedad por COVID. Y si la pregunta fue insinuada hacia cuáles son las complicaciones habituales que observamos en el paciente con COVID, son básicamente los neumotórax, los tromboembolismos pulmonares, los que habitualmente observamos en pacientes con COVID-19 como complicaciones globales. ¿Todos los pacientes que se infectan por COVID terminarán en fibrosis pulmonar o depende de factores de riesgo de comorbilidad? ¿Una persona sana sin ningún factor de riesgo puede terminar en fibrosis pulmonar? La respuesta es contundente, no. Es un factor netamente idiosincrático. Que los grupos que tienen mayor desarrollo a hacer mayor lesión son básicamente como presentábamos en los estudios de PAN, en los estudios de TOY. Ellos refieren que básicamente, número uno, tiene que ser un factor idiosincrático, la susceptibilidad de cada paciente. Número dos, pacientes mayores de 60 a otros 65 años. Tercero, las comorbilidades, obeso, diabético, hipertenso, etc. Esos factores generan de que estos pacientes tengan una sensibilidad a tener mayor hiperestimulación frente a las tormentas de citoquinas. Esto conlleva que probablemente ellos ya tienen propiamente una sensibilidad de que sus mastocitos, sus macrófagos, van a ser fácilmente sensibles como células presentadoras de antígenos a percibir los cambios de variabilidad a nivel de sus epítopos, a nivel de sus parótopos, representar ese antígeno, a activar respuestas inflamatorias y volver loco a todo su medio generando la tormenta de citoquinas, lo cual no ocurre en un paciente joven, lo cual no ocurre en un paciente bien nutrido, que básicamente no va a tener ese contexto. Pero dar a entender de que todos los pacientes van a concluir en fibrosis, no, ninguno, es muy poco. Actualmente seguimos en estudio, casi todas las evoluciones son en los estudios ejecutados en China y en pacientes post-mortem, pero no hay ningún estudio a largo plazo que todavía indica que todos los pacientes sometidos a COVID van a tener fibrosis en forma global. Doctor, una última pregunta. En un paciente con sintomatología de COVID, ¿la radiografía a partir de qué día ya podría dar imágenes patológicas? Usualmente la tomografía nos da después del segundo a cuarto día. Como estándar se prefiere después del cuarto día. La radiografía en su conjunto, de preferencia después del sexto, después de la primera semana, puede darnos manifestaciones clínicas, imagenológicas, visibles en los estudios imagenológicos. Muy bien, doctor. Eso sería todo. Le agradecemos de parte del Colegio Médico del Perú, Región 4, Huancayo, ¿no? Por la excelente exposición, doctor Rodolfo Cairo Guaringa. Muchísimas gracias, doctor Rodolfo. Muchísimas gracias a todos. Agradezco la invitación y hago partícipe a todos los colegas, los diversos grupos, sobre todo en la participación global, a este grupo para que puedan inscribirse. Son un grupo de médicos peruanos que son básicamente muy filantrópicos, les gusta compartir la información, facilitan muchísima información para todos aquellos que estamos interesados en obtener y actualizarnos en lo que viene sucediendo en España con relación al COVID y a todas las patologías existentes en nuestro medio para todo el personal de salud. Muchísimas gracias a todos los participantes, gracias por su atención y disculpen si muchos de los esquemas sé que se iba la señal en varios grupos, lamento por los desperfectos suscitados. Muchísimas gracias por la participación a todos.